Bueno, buenos días o buenas tardes, buenas noches. Vamos a comenzar entonces con esta primera unidad. Como saben, vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con introducirnos en el arbolado urbano, en tanto las definiciones, las composiciones y demás. Así que, bueno, esta es la primera parte y la idea es que, o el objetivo de esta unidad es que conozcamos con un poco más de detalle esas cuestiones, digamos, las definiciones, cómo está compuesto el arbolado urbano y sobre todo también los beneficios y aquellas situaciones que se plantean en el medio urbano que lo relacionan al arbolado con otras situaciones del entorno o de la infraestructura urbana. Bueno, arbolado urbano podemos definirlo como todas o aquellas composiciones forestales existentes en pueblos o ciudades. Incluye árboles de vereda, de plazas, paseos y aquellos ubicados en las propiedades privadas. Se incluyen también lo que denominamos bosques urbanos, tanto sean estos naturales como implantados. Y agregamos también lo que denominamos formaciones forestales periurbanas, es decir, aquellos árboles o grupo de árboles que están en la transición entre el medio urbano al rural. Ahí podemos incluir rutas o arbolados de rutas, de caminos vecinales, de otras vías, por ejemplo, autopistas, y la que están en las chacras o en aquellos lotes o predios que tienen algún tipo de producción, algún tipo de producción relacionada al agro o al campo, pero de bajo impacto, ¿no? O sea, no extensiva, sino más bien intensiva. Pueden ser, por ejemplo, cortinas de reparo que puede haber en alguna producción hortícola o porcina y demás que a veces están cerca de la ciudad o son parte de ese entorno que rodea a una localidad. Bueno, entonces, definiendo un poco qué componen el arbolado urbano, como decíamos, bosques y arboledas que sean ubicadas en el área urbana y periurbana. Cuando nos referimos a bosques, hacemos referencia a los bosques que son, en algunos casos, naturales. Algunas regiones de nuestro país, el bosque natural, monte nativo, bosque nativo, forma parte de ese entorno urbano o periurbano, por manchones, por algún sector que quedó. Y en otros casos nos referimos, por ejemplo, al sector, digamos, de la región pampeana, sobre todo donde el bosque no es el elemento un elemento fitogeográfico, más bien todo lo contrario, y es algo que no existe, o son árboles aislados, o está relacionado a algún curso de agua. Entonces hacemos referencia a los bosques que se implantaron, es decir, a superficies boscosas implantadas en el ámbito urbano o periurbano. Bueno, también, como decíamos, parques y paseos, sean públicos o privados. Cuando nos referimos a privados, hacemos referencia a los árboles que están en una propiedad privada, es decir, a una casa. No necesariamente tiene que ser un parque fenomenal o un bosque fenomenal, sino que un simple árbol en una casa también conforma parte del arbolado urbano. Plazas y plazoletas, los árboles de vereda, o lo que también se denomina el arbolado de alineación. Son aquellos árboles que están dentro de la ciudad conformando avenidas, bulevares, como vemos ahí en la foto, o simplemente están en una vereda. También aquellos árboles que están en otras vías de circulación, decíamos recién, caminos vecinales, rutas, circunvalaciones, aquellos que están en las vías férreas. Muchas veces el tren no pasa más, no circula más, y el área de la vía, es decir, el sector que queda comprendido de alambrado a alambrado, se ha ido arborizando naturalmente en muchos casos, y eso también es parte del arbolado. Bueno, cuando hay reservas naturales es otro lugar donde también muchas veces tenemos reservas naturales urbanas.
o que a veces se convierten en grandes parques, y ese arbolado también es componente del arbolado urbano. Bueno, todas estas composiciones que nombrábamos recién funcionan como una red interconectada. Es decir, nosotros al momento de analizar el arbolado, el comportamiento, la gestión, el manejo, lo tenemos que entender como una red que se interconecta, como un sistema integral. Pensemos solamente que la fauna utiliza estas áreas verdes, y esas composiciones no respetan un límite que nosotros imponemos, como una plaza, un paseo, sino que anidan en un lugar, comen en otro, por ejemplo, pensando en aves. Entonces tenemos que considerarlo al momento de la gestión. Bueno, ¿y qué está pasando? Bueno, hoy vemos que vivimos en un mundo que cambia constantemente. Se ha hecho muy importante la presencia de los efectos del cambio climático, en algunos lugares la escasez de agua, la pérdida de biodiversidad también ha sido importante. La pobreza tiene su componente, o es un componente que también impacta en el ambiente, el aumento de estas, lógicamente. El crecimiento demográfico, ni hablar, que eso tiene un impacto muy importante sobre el ambiente en el cual vivimos y nos desarrollamos. Y obviamente la contaminación, ¿no? O sea, esos elementos tienen que ver con esto, como el hombre, el ser humano, en esos conglomerados urbanos donde vive, cómo impacta, ¿no? Y tenemos cambios más inmediatos, más presentes, que pueden ser, por ejemplo, esta pandemia que hoy nos toca sobrellevar, conflictos, guerras, que bueno, por suerte nosotros no tenemos, pero en los lugares donde existen, éxodos, por ejemplo, o exilios grandes, grandes éxodos, perdón, tiene mucha importancia en el impacto que genera. Bueno, y ni hablar de eventos climáticos extremos, como pueden ser inundaciones, incendios y demás. Y un poco eso, que son problemas que a veces son recurrentes, que son constantes, por ejemplo la contaminación, el crecimiento demográfico, el crecimiento de localidades sin planificación. Un poco tenemos que repensar cómo podemos, a partir de esas situaciones, saber leerlas, saber interpretarlas, y cómo la infraestructura verde nos puede ayudar. Bueno, un poco entonces sería, cuando uno empieza a tomar esa conciencia y a pensar de ese modo, decimos que valorizar la naturaleza cercana nos va a ayudar. Usar más componentes de plantas nativas, de pastizales, entender esos sistemas, esas relaciones que hay entre los distintos organismos, que a veces nos ayudan desde el punto de vista hasta de la salud. Pensar en infraestructura verde que se adapte y mitigue efectos del cambio climático, es decir, comenzar a pensar en parques, paseos, distintas soluciones a, por ejemplo, la presencia de precipitaciones de mucha intensidad, ¿no? Entonces, ¿cómo nos puede ayudar esa infraestructura verde a amortiguar ese efecto de una lluvia muy intensa en un corto periodo de tiempo? Ciudades resilientes también, es decir, comenzar a desarrollar ciudades que se adapten al cambio climático. Es decir, cuando hay una situación de un evento negativo, que esa ciudad pueda salir rápidamente de eso. Si hay una inundación, bueno, que la pueda sobrellevar. Transversalizar la necesidad del verde urbano y las soluciones basadas en la naturaleza. Esto también es muy importante, es decir, todos los componentes de la gestión deben tener en claro o empezar a entender de que es necesario el verde urbano en una ciudad, ¿no? Y de que el verde urbano también nos ayuda en estas situaciones que decíamos recién, ¿no? Por último, también, bueno, potenciar y crear buenas gestiones y gestores. Esto es educación y práctica, es decir, transmitir y lograr que nuevos profesionales
adopten estas nuevas técnicas, estos nuevos criterios, estos nuevos paradigmas del verde urbano en la ciudad, ¿no? Bueno, y un poco relacionado con esto, decimos que tenemos ciudades sostenibles, ¿no? Hoy hablamos de ciudades sostenibles, que son aquellas ciudades en donde que cuentan con un entorno adecuado para el desarrollo de todas las personas que la habitan y la transitan, y que por ende hacen un uso racional de los recursos sin comprometer los de futuras generaciones. Sabemos hoy que la mitad de la población mundial vive en las ciudades y que hay un pronóstico de que eso vaya en aumento. También sabemos que el 3% del planeta está ocupado por ciudades, pero que ese 3%, esa superficie, representa el 60 al 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono. Es decir, fíjense el impacto que tienen las ciudades en el resto del sistema, ¿no? Que es el planeta a la larga. En Argentina en particular sabemos que hay una disminución de la población rural desde el año 1950 al día de hoy, y que el 72% de la población de nuestro país vive solamente en el 20% del territorio, y el 90% de los habitantes vive en algún tipo de conglomerado urbano. ¿A qué nos lleva esto? A pensar que si todo el mundo o gran parte de la población convive en situaciones urbanas, que incluso muchas veces es una situación compleja desde el punto de vista habitacional, de contaminación, del tratamiento de los efluentes, necesitamos sí o sí empezar a entender que el verde urbano nos va a ayudar, tanto el arbolado como el resto de la infraestructura verde. Bueno, y un poco relacionando eso, cuando decimos infraestructura verde urbana, ¿a qué nos referimos? Decimos, bueno, infraestructura verde. Sabemos que las ciudades tienen distintos tipos de infraestructura. La infraestructura que se denomina gris, es decir, la parte edilicia, la parte construida, las calles asfaltadas o las no asfaltadas, cordón cuneta, las redes de servicios, eso también es parte de la infraestructura, cloacas, gas, agua, electricidad, las edificaciones que nos permiten vivienda o el ocio, el trabajo, y la infraestructura que se denomina también verde y azul. La infraestructura azul se refiere a los espejos de agua, cursos de agua, lagos, lagunas, ríos, arroyos que circulan por una ciudad. Y la infraestructura verde es lo que se denomina la red interconectada de espacios verdes, sumados a los azules, o sumando a los azules, que juntos proporcionan beneficios ecosistémicos a la sociedad. Es decir, fíjense cuál es el objetivo entonces de la infraestructura verde: que nos aporte beneficios, no solamente la primera concepción que uno tiene de un espacio verde, o que teníamos antiguamente, de una cuestión estética, paisajística, sino que hoy también sabemos que aparte de eso, o que junto con eso hay un montón de otros beneficios que ahora vamos a ir viendo, que nos aporta la infraestructura verde urbana. Y de algún modo entonces una visión integral del paisaje, por esto que decíamos, que está proveyendo servicios y beneficios a diferentes escalas espaciales, conectando barrios, ciudades y hasta regiones. Entonces son como distintos nodos que se interconectan a distinta escala. Eso es la infraestructura verde. ¿Y qué tiene que ver el arbolado acá? Bueno, decimos muchas veces que el arbolado tiene o es como una especie de la columna vertebral de la infraestructura verde. Es el elemento que estructura justamente, valga la redundancia, la infraestructura, que le da ese elemento formador. En esa foto que vemos ahí, que es el Central Park, es muy clarito, ¿no? La infraestructura gris por un lado, la infraestructura verde y parte de la infraestructura azul que tiene, pero fíjense que lo que enseguida nos llama la atención es el arbolado, ¿no? Lo que está estructurando ahí es ese bosque urbano. Después hay otras composiciones que más vale que tienen su interés en otra escala, pero en la visión global lo que nos impacta es la presencia de árboles, como también la presencia de agua. Bueno, entonces, beneficios del arbolado.
yo siempre digo que digo, bueno, ¿por qué plantamos árboles, no? Esa es una primera pregunta que nos deberíamos hacer, y va a haber diferentes respuestas, ¿no? Pero fíjense que si uno dice, bueno, no, ¿por qué planto un árbol en mi vereda? Bueno, planto un árbol porque me va a dar sombra al auto, me va a dar sombra a la casa. Planto una cortina de árboles en el campo porque me hace reparo del viento. Entonces buscamos un beneficio de ese árbol siempre. Algunos son tangibles, es decir, que los podemos medir, que los podemos poner en valor, y otros son intangibles, es decir, aunque no nos estamos dando cuenta de ese beneficio está presente. Por ejemplo, muchas veces el goce que encontramos en el verde urbano, es decir, vamos a tomar mate a la plaza, por ejemplo, un grupo de chicos o de chicas toma esa decisión. Bueno, no van a tomar mate a un banco en la entrada del edificio municipal. Deciden ir a una plaza, por ejemplo. Y eso inconscientemente estamos, porque a veces no lo estamos tomando como algo consciente, estamos entendiendo que hay un beneficio que nos está haciendo bien ahí. Vamos a ir viendo esas definiciones. Bueno, eso los podemos denominar como decíamos recién, respecto a la infraestructura verde, como servicios ecosistémicos, tanto de los árboles como del bosque urbano. Bueno, en esa figura que vemos ahí, hay diferentes beneficios un poco marcados. Fíjense que, bueno, a nivel de raíz tiene funciones de fijación, produce alimentos en muchos casos, es como decíamos recién, una barrera contra el viento, es el hábitat de fauna y de flora silvestre. Recuerden que almacena carbono y libera oxígeno. Es decir, hay varios beneficios o servicios ecosistémicos que aporta los árboles y el bosque urbano. Vamos a ir viéndolo en detalle. Bueno, uno de esos beneficios es la reducción del uso de energía eléctrica, por ejemplo. ¿A qué se debe esto? A que la sombra reduce el calor absorbido y acumulado por los edificios y superficies asfaltadas, ¿no? En una ciudad. La evapotranspiración de las plantas convierte entonces el agua líquida en vapor. Ese vapor enfría el aire circundante y ese es un poco el efecto que se genera. También hay otro efecto que es el de reducción de velocidad del viento. Al atravesar la copa de los árboles, el viento que atraviesa las corrientes de aire caliente no llegan tan directamente a una vivienda, por ejemplo, ¿no? ¿Y eso qué hace? Que se use en menor medida aires acondicionados, ventiladores, y por ende hay una reducción en el gasto energético. Eso se ve hay algunos estudios, por ejemplo ese que yo les presento ahí, en California, Estados Unidos. Por ese concepto se midió que se ahorra cerca de unos $500 millones al año. Entonces, fíjense cuál es la importancia de esto, ¿no? Lo que nosotros muchas veces conocemos como sombra, no solamente es la sombra, sino este efecto de reducir el ingreso de corrientes de aire caliente. También favorece eso, ¿no? Disminuir la temperatura ambiente. Lo vemos en estas imágenes. Fíjense, esta es una plaza de la ciudad de San Miguel de Tucumán. En la figura o la imagen satelital de arriba, ahí se ve la plaza. Y fíjense, esto es una imagen de las diferencias de temperatura. En las más oscuros es menos temperatura, a medida que se aclara es mayor temperatura. Y fíjense que la plaza, ese núcleo verde, ese núcleo de árboles, está ronda los 30 y pico de grados, cuando el resto, que son edificios y asfalto, está arriba de los 45-50 grados de temperatura. Hay ahí una diferencia ya en la imagen cercana a los 10 grados. Eso es muy importante.
Entonces combate este efecto que se denomina de isla urbana de calor, que veíamos recién, es decir, esto de que la ciudad durante la noche emite esa temperatura que absorbió, ese calor que absorbió, lo libera, y por eso vemos que aquellos que alguna vez, o que tienen auto, que van en un auto, que marca la temperatura, van a ver que cuando están en la ciudad marca X temperatura, 18 grados por ejemplo, y cuando salen de la ciudad a la ruta o a la periferia, automáticamente baja a 2 o 3 grados seguramente. ¿Eso es por qué? Porque ese verde de esa zona rural está amortiguando ese efecto de la liberación de calor durante la noche. Bueno, aquí un efecto, esto es de la ciudad de Paraná, es un trabajo de tesis de Miriam Martínez, que ha sido docente de ustedes también. Fíjense la diferencia en dos calles que son paralelas y que están separadas muy cerquita, hay 400 metros entre una calle y otra aproximadamente, en la calle Moreno y Colón. Y fíjense digamos, la diferencia de temperatura. Una de las calles está sin árboles, y la otra tiene una presencia de arbolado. La diferencia entre una y otra son 9 grados de temperatura. Creo que la calle que está arbolada son tipas. Así que bueno, fíjense que la diferencia es importante entre tener árboles y no tener árboles. Piensen que esos 9 grados de diferencia, como decíamos recién, en esta calle que está sin árboles, la disminución de la temperatura la logramos ¿con qué? Con aires acondicionados, no hay otra opción ahí, refrigerando artificialmente, gastando energía y por ende gastando plata también, ¿no? El arbolado ayuda a esa disminución y por ende hay una reducción en el gasto. Bueno, esto también es Paraná, hay dos plazas, fíjense, una plaza en el centro que es la Plaza Alvear y una plaza en una zona más alejada del centro de la ciudad de Paraná, que es la Plaza Sicilia. Y como pueden observar, misma fecha, hay una diferencia horaria de 40 y pico minutos. Se tomaron distintas temperaturas, la temperatura en distintos lugares, a la sombra de los árboles, en la superficie del césped y en la superficie de Granza, en la Plaza Alvear. En la Plaza Sicilia la diferencia que fue en una superficie, en un playón, ¿no? También fue árboles, césped y en un playón. Fíjense la diferencia. En la ciudad también se midió la humedad, ¿no? Pero la temperatura en la ciudad, en la plaza más céntrica, fue unos 11 grados más o menos más que en la Plaza Sicilia, es decir, en una zona más en la periferia, ¿no? Piensen en esto del efecto de la isla de calor. En la superficie sin árboles y sin césped. En las dos, obviamente, bajo los árboles fue menos, pero fíjense la importancia entonces primero de los árboles, volvemos a repetir esto de que disminuyen el efecto de la temperatura, y a su vez esto de estar, a medida que nos alejamos de los núcleos urbanos, de donde está esa gran presencia en la infraestructura gris que absorbe calor, piensen que el hormigón, digamos, las superficies vidriadas reflejan la temperatura, reflejan los rayos del sol. Entonces hay como una especie de efecto invernadero ahí que se recalienta. Ese es un poco el objetivo de entender eso. Bueno, otro beneficio es, como decíamos, la reducción del dióxido de carbono. Sabemos que el dióxido es el principal gas del efecto de invernadero, es decir, la quema de combustibles fósiles. O sea, cualquier actividad humana está produciendo dióxido de carbono. Cuando ponemos en marcha un vehículo que consume gasoil o que consume nafta, la quema de combustibles de bosque, por ejemplo, cuando se desmonta para avanzar con la frontera agrícola, bueno, todo eso es liberar dióxido de carbono al ambiente. Los árboles, por su proceso de fotosíntesis, secuestran dióxido de carbono y lo convierten en fotoasimilados, que se denominan, que básicamente son
hidratos de carbono, y de algún modo la madera es eso, es un almacén de dióxido de carbono. Algunas mediciones arrojan valores, como dice ahí, de hasta 150 kilos de dióxido por año por árbol. Hay distintas mediciones, yo les pongo una, pero van a encontrar valores mayores, valores menores, no importa eso, lo ideal es saber esto, ¿no? Que es otro elemento que es un beneficio. Y que esto se conserva si uno hace un uso de esa madera. Si esa madera se convierte después en una silla, una mesa o un tablero de partículas, de algún modo sigue siendo un elemento que se sigue almacenando. Bueno, otro elemento, otro servicio ecosistémico, otro beneficio del arbolado es la mejora en la calidad del aire. Los árboles absorben gases contaminantes como el ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, que también son parte, muchos de estos, de los gases de escape, por ejemplo, de la quema de combustible. Eso lo hacen a través de la superficie de las hojas. También interceptan pequeñas partículas de polvo, cenizas, polen, humo. De algún modo funcionan entonces como una especie de, y por eso lo hacemos, por eso usamos el arbolado como barrera, porque nos funciona como un elemento que purifica el aire en ese sentido, a nivel de partículas, sobre todo, ¿no? Es decir, ¿por qué armamos una cortina? Bueno, porque también permite que vuele menos, que ingrese menos polvo del otro lado de la cortina, menos tierra que vuela, por ejemplo, en el campo. Y también sabemos que liberan oxígeno a través de la fotosíntesis. Uno de los productos de la fotosíntesis, parte de los fotoasimilados, es el oxígeno que se libera al ambiente. Ese oxígeno, a pesar de que no es, hay una controversia ahí de que, bueno, muchas veces decimos, bueno, hay que plantar más árboles, hay más oxígeno. Es cierto que a nivel mundial, si uno lo piensa a nivel planetario, del planeta, el oxígeno que consumimos, gran parte se genera en los océanos, por las algas. No es algo que plantar un árbol más sea un beneficio que cambia, pero siempre eso es importante, ¿no? Y hay que, bueno, saberlo esto. También se emiten además algunos compuestos orgánicos volátiles como isopreno y monoterpenos que pueden contribuir a la formación de ozono. Eso está en estudio, no hay algo claro ahí, pero bueno. Bueno, otro beneficio entonces del arbolado urbano, que también es muy importante, es la reducción de la escorrentía del agua de lluvia. Esto es muy claro de ver en los bosques, ¿no? En esas laderas que se desmontan y que después llueve muy intensamente, cómo esas lluvias pueden provocar un deslizamiento completo de la ladera. Habrán visto algún video, o a veces cómo el agua empieza a arrastrar partículas de suelo que antes no lo arrastraba. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, que todo el sistema de árbol funciona como como un amortiguador, un elemento que disminuye la energía de las gotas de agua de lluvia. Piensen que, fíjense ustedes, si algún día se paran en una lluvia fuerte, intensa, con esas gotas grandes, la fuerza que tienen, con la cual pegan las gotas de lluvia. Imagínense eso, pegando directamente en un suelo desnudo, o un suelo que tiene solo algún pasto, y que eso tiene pendiente, como es muy probable que eso se desprenda todo. Los árboles entonces, primero por su superficie aérea, es decir, hojas y ramas, interceptan el agua de lluvia, la almacenan entre comillas, es decir, la van moviendo a través, se va desplazando a través de la superficie de las ramas y del tronco, es decir, se va como arrastrando el agua, y eso cuando llega al suelo llega con una velocidad mucho menor. Parte de ese agua que no pasa por el tronco, es decir, no por adentro, estamos hablando de la parte exterior del tronco, ya al haber pegado en las hojas,
no cae ahora, cae de una menor altura al suelo, entonces ya la energía que esa gota suma es muy poca. Todo eso hace que se reduzca el volumen de escorrentía, es decir, el agua que no infiltra, el agua que se va a mover por la superficie del suelo es mucho menor y va a retrasar los caudales máximos. Ese efecto de la crecida de un río en una zona montañosa se ve reducido por esta situación. El sistema radicular reduce la compactación del suelo, entonces aumenta la velocidad a la que el agua de lluvia va a infiltrar en ese suelo, y a su vez y aumenta por ende la capacidad del suelo para almacenar el agua, y reduce también el flujo superficial. Lo que pasa acá también es que las raíces también funcionan como un anclaje de toda esa masa de suelo. Piensen que hay raíces gruesas, raicillas, raíces más finas. Funcionan como una red de sostén de ese suelo. Entonces se disminuye también esa erosión del suelo. Fíjense cómo un simple elemento, que es un árbol, con su parte aérea y con su parte subterránea, funciona como un elemento amortiguador de los efectos de una lluvia, insisto, intensa. Por eso volvemos a esto de pensar en soluciones verdes para resolver problemas, como decíamos en una de las filminas de las que veíamos, de conflictos como que empiezan a darse por la presencia del cambio climático o el impacto del hombre en el ambiente. Fíjense cómo esto nos puede ayudar a resolver algunas situaciones. Bueno, otro beneficio que también podemos considerar es el tratamiento de aguas residuales, ya sean cloacales o industriales, que también es un problema porque las ciudades generan residuos, digamos, efluentes cloacales en grandes volúmenes, y esos efluentes hay que tratarlos antes de volcarlos a un río, a un lago o a una laguna, y en ese tratamiento se puede pensar en sobre todo que esas plantas de tratamiento en áreas periurbanas, en aprovechar ese agua que tratada es un agua con una carga orgánica de importancia y que me puede servir para esto, para regar una superficie forestada, que esa forestación me puede servir posteriormente para, por ejemplo, como energía, para generar energía, ¿no? Esa madera puede ser posteriormente en una planta termoeléctrica genera energía para la ciudad. Empezamos a desarrollar un pensamiento de esto de la economía circular, ¿no? Cuando empieza a cerrar esos vínculos verdes, ¿no? En estas fotos que ven acá es un ejemplo de un frigorífico que parte de sus efluentes están en una pileta de tratamiento y demás, se tratan, pero el vuelco se hace en una plantación, como ven acá, de sauces. Fíjense la diferencia entre estas dos fotos, la del centro y la de la derecha arriba. Tienen 9 meses, son las mismas plantas pero con 9 meses de diferencia. Es un crecimiento muy importante, ¿no? Es decir, casi 3 metros de altura en 9 meses. Y ahí estamos haciendo uso de ese efluente tratado en desarrollar, en este caso, estos árboles, ¿no? El crecimiento de estos árboles, que son sauces. Podrían tranquilamente haber sido una cortina, por ejemplo, de protección de un pueblo. Muchas veces las plantas de tratamiento están cerca de un pueblo, o de una localidad. Así que bueno, un poco ese es otro elemento más de un servicio ecosistémico que aportan los árboles en las ciudades o en las localidades. Bueno, vamos a ir viendo algunos beneficios más. Decíamos que los árboles entonces proveen gran cantidad de beneficios sociales, económicos, estéticos. Vamos a ir viendo algunos más. Bueno, por ejemplo, uno de los que aparecen es el embellecimiento de viviendas, de zonas, de barrios y de ciudades. Es decir, muchas veces plantamos con este objetivo. Yo les diría que incluso históricamente ha sido el objetivo principal por el cual ponemos un árbol. Porque nos aportan colores, texturas y formas al paisaje urbano. La plantación de jacarandá, de lapachos cuando están en floración, o los palos borrachos, las tipas,
Fíjense que esa es toda plantación que se hacía pensando en, digamos, en una cuestión más bien paisajística o de atracción. Eso genera embellecimiento, es decir, inconscientemente tal vez uno recorre una calle porque le atrae eso, ¿no? Esa belleza que genera ese arbolado. También el arbolado genera atracción de clientes en calles comerciales. Esto hay estudios que lo han medido, aunque les parezca mentira, pero yo creo que nos pasa a todos. No es lo mismo recorrer una calle comercial en verano a pleno rayo del sol a la tarde, que hay 40, 42 grados de calor o más, porque como veíamos recién en una plaza en el solado, digamos, de hormigón o de baldosas, llegaba a 47 grados. Entonces piensen que, y veíamos que bajo los árboles estaba a 33 grados, 36 grados. El ejemplo de las dos calles de Paraná, que había 9 grados de diferencia. Yo prefiero recorrer una calle comercial donde me voy a parar en una vidriera, voy a entrar, voy a salir y demás, en un sector que está arbolado, que mi bienestar es mejor, ¿no es cierto? Esa es un poco pensarlo de este modo, ¿no? De que generan atracción de clientes, ¿no? Bueno, otro beneficio es la apreciación del valor de las propiedades. No es lo mismo una casa que tiene un buen arbolado, un arbolado que está bien, que está sano, que no es decrépito, en su patio, por ejemplo, o en su vereda. No es lo mismo tampoco un barrio que está bien arbolado. Vemos muchas veces situaciones que pasan de este tipo. Los barrios residenciales, los barrios que las propiedades son más caras, normalmente tienen un muy buen arbolado. Y los barrios donde el arbolado no tiene tanta presencia, muchas veces ese valor es distinto. No siempre pasa, pero muchas veces tiene una importancia. Yo les pongo siempre esta imagen, fíjense, en la misma casa con árbol o sin árbol, ¿no? Es decir, el entorno que generó ese árbol, aunque es un solo árbol, es completamente distinto. Bueno, hay beneficios sociales y psicológicos también. Los seres humanos obtenemos placer consciente o inconscientemente al estar en el contacto directo con los árboles o con el verde, pero con los árboles tiene su importancia. Y un poco es eso, ¿por qué hacemos parques en la ciudad? ¿O por qué se desarrollaban parques, plazas o paseos históricamente? Bueno, porque tenía que ver con esto del ocio, del descanso, de la relajación. No vamos y hacemos, siempre cuando alguien sale a correr o va a hacer ejercicio o hace yoga o se junta un grupo de personas a hacer alguna actividad física, lo hacen en un parque básicamente. Y cuando en los gimnasios ustedes ven también que cuando tienen un día lindo que es agradable en la temperatura, buscan un sector al aire libre para desarrollar la actividad. Inconscientemente estamos buscando ese contacto con el verde urbano. Bueno, beneficios de la salud humana. La sombra de los árboles reduce nuestra exposición a los rayos ultravioleta, que son malignos en cuanto a las enfermedades de la piel, y puede tener un efecto positivo en nuestro sistema inmunológico. Hay estudios que lo relacionan. La reducción de ruidos también es importante. Una cortina arbolada separa, fíjense en esta imagen, es muy clara, ¿no? Hay una avenida acá con varias vías de circulación, una doble línea de arbolado, y del otro lado hay un campo de juego, una cancha de algo. Seguramente quienes están en esa cancha, la diferencia entre eso y el arbolado y estar parado en la vereda donde circulan autos es completamente distinto. Los sonidos, la aislación que genera de las ondas sonoras. Lo mismo si yo de este lado de una cancha tuviera, por ejemplo, una escuela. Entonces esos chicos estarían con cierta aislación, no perderían tanto la concentración o no les molestaría tanto los ruidos desde afuera. Bueno, y también hoy veíamos al principio que otro de los beneficios es el hábitat para aves y otros animales, es decir, funcionan como sectores de anidamiento. Esto a veces es perjudicial, lo vemos en algunas ciudades con problemas con palomas, con otras aves que
que son con los tordos, por ejemplo, que es un problema. Pero en líneas generales funcionan como hábitat, como con esto de la interacción de esos del ecosistema entre los distintos organismos, ¿no? Bueno, entonces un poco eso es un resumen o una especie de descripción de los distintos beneficios. ¿Qué nos pasa? Que nosotros necesitamos tener en claro entonces, o esos beneficios nos plantean la necesidad de tener en claro, por un lado, que tener árboles en el ambiente urbano, en viviendas particulares, en espacios verdes, el arbolado de veredas, bosques urbanos, es necesario. Y por otra parte también tenemos que entender que donde hay árboles hay conflictos. ¿Por qué? Porque aparecen interferencias entre el árbol y los elementos del medio urbano. Es decir, fíjense, esta imagen es muy clara. Si el mismo árbol en una situación rural o de bosque no hay limitantes a su expansión radicular, a su copa y demás, y ese mismo árbol en la ciudad tiene circulación de tránsito, problemas con las columnas de iluminación pública, problemas de suelo porque son suelos más compactados, servicios que pasan en las redes de servicios subterráneas, aéreas, los edificios, esto del efecto de la isla de calor que también a veces es perjudicial para los árboles. Bueno, esa interacción la debemos entender, un poco a eso apunta este curso, o esta asignatura, entender esa interacción y a ver cómo podemos resolver esa interacción, cómo desde la gestión técnica digamos, y el manejo podemos hacer que los árboles convivan en el medio urbano de la mejor manera posible. Ese es un poco el objeto del curso. Bueno, y también hablamos de lo que se denominan los diservicios de los árboles y bosques urbanos. Así como veíamos recién los beneficios, los servicios ecosistémicos que aportan los árboles, esto que decíamos de un árbol en el ambiente urbano, aparecen los diservicios. ¿Qué son los diservicios? Es decir, todo lo contrario a los beneficios. Las raíces, por ejemplo, generan en muchos casos roturas de vereda. Esto no es para pensar que el árbol es malo en el ambiente urbano, sino para que entendamos cuáles son los problemas que se generan de la interacción árbol y el resto de la infraestructura urbana. Bueno, la intersección con servicios subterráneos, con caños de agua, de cloacas, de gas, rotura de esos caños. La intersección con el cableado aéreo que genera inconvenientes y genera un mal manejo muchas veces de la poda del arbolado. Las roturas y caídas de árboles por tormentas fuertes. La disminución de la intensidad del alumbrado público es otro problema que también se genera. Y bueno, la decrepitud del arbolado también es un problema. Es decir, cuando el árbol empieza a estar decrépito ya no está aportando los servicios que aportaba, que veíamos recién. Este árbol de la foto que está acá a la izquierda arriba, no es un árbol que esté aportando grandes beneficios en ese lugar. Las alergias también no es el elemento principal, eso también hay todo un mito con eso, pero en parte es uno de los diservicios. Yo creo que gran parte de la función de quienes gestionan o quienes manejan, asesoran arbolado urbano tiene que ver con estas interacciones, con resolver estos conflictos. Y esto se resuelve de manera interdisciplinaria. ¿Por qué decimos interdisciplinaria? Fíjense esto. Hoy hablábamos de la transversalidad, de la importancia de la infraestructura verde. Yo necesito que funcionarios municipales, empresas de servicios, es decir, las empresas que prestan el servicio de gas, de cloacas, de agua, de electricidad, empresas constructoras que trabajan en el ámbito urbano y otros profesionales, ingenieros civiles, arquitectos, entiendan la importancia del arbolado. Todos esos beneficios se plasman cuando el árbol, los beneficios que vimos, cuando el árbol está bien gestionado, cuando el bosque urbano está bien gestionado. Cuando yo lo trato al árbol como una columna de alumbrado, no estoy gestionando bien. Entonces, lo importante es esto, la transversalidad se refiere a que todos los actores del medio urbano entiendan la importancia del arbolado.
Es decir, entiendan la importancia de que si haces una zanja al lado del árbol, estás generando un gran problema. Es decir, bueno, pero tengo que pasar con la red de gas. Sí, bueno, pero habrá que buscar alternativas para que el daño sea lo menos posible, por ejemplo. Y este cuadrito un poco, este grafiquito representa eso. Fíjense, el núcleo urbano tiene dos tipos de infraestructura, como veíamos. En la verde estamos incluyendo la azul también, es decir, los cuerpos de agua lo incluimos acá, pero ¿qué es la infraestructura gris y la verde? Bueno, la verde, arbolado de vereda, parques urbanos, plazas, parques privados. La gris, las redes de agua, de gas, las redes de comunicaciones, no sé, fibra óptica por ejemplo, las redes eléctricas y el transporte público. Bueno, es decir, están al mismo nivel, no es que la infraestructura gris es más importante que la infraestructura verde, no. Las dos son igual de importantes y las dos tienen sus complejidades y las dos tienen maneras de resolver que las tenemos que pensar entre todos porque se interconectan. Ese es un poco esto de pensar de manera transversal, de que todos los actores conozcan, estén conociendo esto. Yo les pongo estas imágenes porque son situaciones de excavado. Fíjense acá, pasan al lado de un árbol, de un grupo de árboles con una zanjadora que están pasando a 30 centímetros de los troncos, probablemente a 1 metro de profundidad o 60 centímetros de profundidad, destruyendo todo el sistema radicular. Piense que los árboles en el primer metro de profundidad desarrollan todo el sistema radicular, sobre todo de raíces absorbentes, y gran parte de las de sostén. Entonces, si no lo matan al árbol, es muy probable que quede resentido de esa situación. Bueno, y esto que les pongo acá un poco es Cecil Koninendik, que es ese investigador que ven ahí en la foto, plantea esto de la regla del 330-300. Y fíjense, la regla es bastante simple. La regla dice que todos al menos deberíamos ver, desde cualquier casa, al menos ver 3 árboles. Es decir, yo me tengo que arrimar una ventana en mi casa y al menos ver 3 árboles. Que además todos los barrios deberían tener al menos un 30% de cobertura de copa de árboles. Es decir, que el 30% de la superficie aérea de un barrio esté cubierta por copas de árboles. Y que además nadie debería vivir a más de 300 metros de un parque o un espacio verde. Es decir, un poco está planteando esa regla bastante simple, que poco tiene de científica, pero sí, y poco y mucho, nos está diciendo un montón de cosas, ¿no? Con esa simple regla. La importancia que tiene el verde urbano en el bienestar humano. Insistimos con esto de que las ciudades van a seguir creciendo, las ciudades van a seguir teniendo su impronta, van a seguir impactando con mucha importancia en el ambiente, y necesitamos que ese impacto sea el menor posible y que además buscar impactos benéficos también para nosotros, ¿no? Entonces esta simple regla nos plantea de algún modo un aliciente, una ayuda en este sentido. Bueno, vamos a ir a algunas definiciones.